Hola, hola, mba ella pendepujare, y antes yo me pendepujare por ahí, ¿cómo están? Ay, antes lleve a ver pendepujare penderógape. Qué importante es tener una vivienda propia si vamos a hablar de calidad de vida en nuestro país. Este es el tema que te proponemos esta semana. Esta noche nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el ministro del Ministerio de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat, también el licenciado Carlos Pereira. Vamos a hablar un poco con él de estos datos. El último, por ejemplo, que se conocía de que faltan aproximadamente 1 millón de viviendas en Paraguay. Hay 200.000 personas que viven en alquiler en nuestro país. Vamos a actualizar estos datos con el ministro de la Vivienda, Urbanismo y Hábitat que nos acompaña aquí en los estudios. Este es el tema que te proponemos esta noche aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Y como ya les adelantábamos, está aquí en los estudios de Mega TV el licenciado Carlos Pereira, él es ministro del Ministerio de Urbanidad, Vivienda y Hábitat. Nos acompaña esta noche porque nuestro tema, el que le proponemos a toda la audiencia de Mega TV, es la vivienda digna en Paraguay. Gracias, ministro, por estar aquí. Muy buenas noches, María Cristina, un placer, un gusto estar acá. El placer es nuestro porque realmente queríamos actualizar los datos que teníamos del INE respecto al tema de la vivienda. ¿Cuál es el déficit habitacional actualmente en Paraguay? Bueno, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, tenemos 1.152.000, es el número que se refleja como déficit de solución habitacional. Solo que ese número, ese déficit no es solamente cuantitativo, también es cualitativo. O sea, dentro de 1 millón hay otra vez... Dentro de 1.152.000 viviendas, el 93%, o sea, más de 1 millón, reflejan déficit cualitativo, calidad de vivienda. Y solo un 7%, que sería aproximadamente 77.000, 80.000 viviendas, es lo que surge como necesidad de nuevas unidades habitacionales. En los 17 departamentos. No sé cuál habrá sido el alcance del censo, ¿verdad? Pero ese es lo que tenemos registrado como a fines del año 2021 como cifras oficiales. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un déficit cualitativo nos referimos a esa casita que le falta equipar el baño, cambiar la cocina, pintar una pieza, revocar el frente, ponerle una muralla, o sea, nuestra gente, por las propias condiciones y por la dificultad de acceder a una vivienda propia, siempre hacen los que pueden, lo hacen de a poco, ¿verdad? Se casan, tienen una pieza, tienen un baño, un pequeño hall, una pequeña sala y van creciendo de a poco, ¿verdad? O sea, no tiene una asistencia arquitectónica ni un estudio de ingeniería que lo haga, sino que lo hicieron a pulmón y esa es la cualidad que se nota, ¿verdad? Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, también entrega de subsidios para mejoras y ampliaciones. Sí, ese es uno de los programas nuevos que tenían fondos para 1.000 viviendas. Exactamente, eso tenemos con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo. Así es. Si usted me permite, le quiero pedir a Antonio adelantar un poco estas imágenes, ya que el ministro comienza a hablar de este programa de asistencia habitacional, pero para arreglar las casas que ya están, después para pasar un poco a las construcciones nuevas que se necesitan, porque ahí tenemos un antes y un después de la calidad de las viviendas a la que usted está apuntando. Si podemos utilizar esas imágenes de apoyo mientras el ministro nos relata cuáles son las deficiencias más importantes que han encontrado cuando hacen un análisis de la calidad de vida, de las condiciones en las que están viviendo los paraguayos, el sistema de agua, el revoque, la humedad. ¿Cómo encontraron ese escenario que se presentó en este programa? Bueno, realmente es importante entender de que necesitamos de desarrollar una sustentabilidad urbana, ¿verdad? Cuando yo llego al ministerio hace poco más de 16 meses, me encuentro con la actualización de la Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, que precisamente hoy se socializó con los miembros del comité. Y eso es muy importante porque a través de mi experiencia en la Secretaría Técnica de Planificación, me permitió a través del ordenamiento territorial conocer todo el país, recorrer los 17 departamentos, conocer realmente las necesidades de los 262 distritos y hoy
a través del liderazgo del Ministerio de Urbanismo, a propuesta de nosotros, se ha constituido la AMUAMA, por ejemplo, que es la Asociación de Municipalidades del Área Metropolitana de Asunción, donde están adheridos 12 municipios más. Y la idea es compartir objetivos comunes que tienen los municipios. Hoy ellos están conociendo lo que es la importancia del urbanismo, la importancia del ordenamiento territorial, la asistencia que nosotros a través del Viceministerio de Urbanismo le prestamos a los diferentes municipios y gobernaciones, de manera de que exista toda una planificación y toda una integración al momento de hacer la evaluación desde el vamos de cuándo se va a construir, evaluación del suelo, si es que el suelo no es inundable, está en zonas en una zona plana apta para ser construida, de manera que no tenga problemas el día de que se construya, así como decir que no tengan humedad, que no tengan ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? A raíz de todas esas situaciones es que nosotros teníamos un subsidio de 17.400.000. Luego de hacer una verificación técnica con los arquitectos, los urbanistas nos han recomendado duplicar ese monto. Hicimos los trámites ante el Banco Interamericano de Desarrollo y hoy estamos hablando de un subsidio de 34 millones de guaraníes que se le entrega a las familias que presentan el déficit o que presentan la necesidad de ampliación o el lugar que quieran ampliar de sus respectivas casas. Y sin mucho trámite, eso nosotros, a través de las verificaciones in situ que fiscalizan nuestros técnicos, constatan de que realmente existe esa necesidad de mejoramiento o de calidad o de ampliación, de pintura, de cambiar el piso, lo que sea, y se hace inmediatamente el trabajo, ¿verdad? Se han presentado los 1.000 interesados cuando lanzaron. Recuerdo que habíamos hablado con un representante del programa y había convocado a las personas que necesitaban. ¿Se completó el Sí, cupo? actualmente eso ya está totalmente adjudicado, ¿verdad? Están en plena gestión de realización de los trabajos. Y lo que venimos haciendo, María Cristina, es tratar de paliar el impacto que hemos tenido con la pandemia. Hemos perdido 35% de capacidad de presupuesto. A eso le sumamos 29 millones de dólares que la Embajada de Taiwán, a petición del Estado, ha redireccionado para compra de vacunas. Y ahora estamos recuperando de esos 12 millones de dólares nuevamente, ¿verdad? Entonces hago este comentario para hacer notar de que hemos tenido que hacer esfuerzos extraordinarios y hemos tenido que gestionar de una mejor manera posible y siendo más eficiente en los tiempos también de las construcciones. Tenemos un sistema de monitoreo y de transparencia que lo hemos incorporado desde el principio de mi administración, que nos permita que a través de las redes sociales hoy cualquier ciudadano pueda entrar a mirar el desarrollo de los diferentes proyectos de construcciones para viviendas sociales que se ha hecho a lo largo del país en todo este tiempo, ¿verdad? Prácticamente desde el inicio de las casas, durante el desarrollo de la construcción y hasta la finalización del mismo, hasta la entrega a las familias y a los beneficiarios de las organizaciones sociales, ¿verdad? Entiendo. Pero más allá de eso, lo importante es de ir atacando todos los segmentos, ¿verdad? Nosotros hemos reprogramado el año pasado de 4 programas que no han tenido mucho impacto a nivel social. Hemos reprogramado y consolidado unos recursos por un total de 14.000 millones de guaraníes aproximadamente. Eso lo hemos constituido en un fideicomiso de administración. Y con eso hemos lanzado el primer programa para la clase media, ¿verdad? Se llama Mi Vivienda. Es un programa que consiste en el 5 hasta el 20% de subsidios sobre la casa o departamento que la gente quiera comprar. Eso tiene un tope de hasta 662 millones de guaraníes, por poner un ejemplo. Y el subsidio de 5, del 10, del 15 y del 20%
está orientado a la capacidad de ingreso familiar, ¿verdad? Esa siempre fue una de las grandes deudas que ha tenido cualquier programa social que tiene que ver con vivienda, con la sociedad paraguaya. La clase media no era atendida, siempre el foco era la extrema pobreza. Cuando usted ahora le pone un énfasis especial a la clase media, ¿es porque la clase pobre ya no necesita viviendas o porque realmente no tenemos una estrategia para satisfacer las demandas de la clase pobre y si la clase media puede de alguna manera pagar y reconocer y valorar la ayuda que está recibiendo? Ahí me tocaste un punto muy interesante y que yo siempre reflexiono y comparto con mi gente, ¿verdad? El subsidio para las clases social de vulnerabilidad, ¿verdad? Para las viviendas sociales vulnerables, es casi el 95% es. ¿O te imaginas que para una casa, para una tipología de vivienda social, de 96 millones con el ajuste del sueldo mínimo, imagínate el 95% de eso es casi 90 millones de cobertura, apenas 91 millones de guaraníes, ¿verdad? Solamente 5 millones es lo que debería aportar el beneficiario, ¿verdad? Sin embargo, ese nivel de subsidio y con los recortes del presupuesto hace de que no pueda llegar a toda la cantidad de gente que sabemos que está viviendo en situación de pobreza y de extrema pobreza y también de comunidades indígenas y de pueblos originarios. Y entonces siempre las necesidades son insatisfechas y son mucho más de los recursos que nosotros tenemos. Y para nosotros ha sido muy clave poder también extender un brazo solidario del Estado, de poder llegar a entregar un subsidio a esa madre soltera, a esa mamá que trabaja, a esos jóvenes que ya están trabajando, a la gente trabajadora que gana entre un salario mínimo y medio y hasta 7 salarios, se consolida el ingreso familiar y el complemento del subsidio lo pone el banco o la financiera o la cooperativa, ¿verdad? O sea, la idea siempre fue, ya cuando yo estaba al frente del Banco de Fomento, lo que nosotros queríamos construir era una ecuación que permita que las familias que hoy paguen alquiler puedan pagar en sustitución de ese alquiler por una casa propia, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hemos sumado esfuerzos con el sector financiero que complementa el crédito que nosotros entregamos a través del subsidio, que es el aporte del Estado que hace a través del Ministerio. Y con ese mecanismo la gente hoy accede a su casa propia y esa es la satisfacción social más grande que una familia puede tener. ¿Cuántas personas han accedido de esa manera a su casa propia en esta administración de gobierno? Ya actualmente a la clase tenemos media. ya casi 300 personas que están disfrutando de su propia casa, que eran familias que antes pagaban alquiler. Hoy ese gasto sumergido, ese gasto fijo que finalmente no constituía y ni formaba parte de su patrimonio familiar, hoy eso ya está en una etapa de superación, ¿verdad? O sea, esa familia hoy ya dejó de lado el alquiler y hoy está ya pagando por su propia casa. ¿Podría reiterarnos cuáles son las condiciones para aquellas personas que nos están viendo para acceder a esta línea de crédito para una vivienda? Porque parecería que todos siempre pensamos que las casas que construyen ustedes o que dan solamente son para aquellas personas en extrema pobreza y generalmente las personas que tienen 1, 2, 3 salarios mínimos ya no piensan en recurrir al Estado, simplemente lo tratan de hacer a través del sector privado. Y también hablando un poco de esa nueva casa, ¿cuánto le cuesta al Estado hacer cada casa actualmente con este nuevo costeo de vida que estamos sobrellevando todos? Porque eso también me imagino, el encarecimiento y la inflación ha afectado el presupuesto del MUT. Sí, efectivamente, ¿verdad? Voy a responderte de dos maneras porque es un poco extensa la pregunta, ¿verdad? Con relación al costo, de 86 millones ha subido a prácticamente 96 millones de guaraníes. Un prototipo de vivienda. Un prototipo de vivienda social. Eso es lo que le cuesta al Estado, eso es lo que cuesta el subsidio, que es el aporte estatal. Con respecto a las condiciones y a los requisitos para acceder al subsidio de clase media, ahí, por ejemplo, suponte que el departamento o la casa que quieran comprar sea de 500 millones. Y suponiendo de que el subsidio sea del 10% para el nivel de ingreso familiar, ese 10% sobre esa casa es 50 millones. Ese es el aporte que recibe del Estado. De manera que 450 millones es lo que tiene que ir a gestionar
en el banco, en la financiera o en la cooperativa esa familia para poder comprar esa casa de 500 millones. Más o menos funciona así. Y con relación a los requisitos son mínimos, ¿verdad? En primer lugar, la demostración de los ingresos, si está en relación de dependencia, el certificado de trabajo, de sueldo. Si es una persona que trabaja por cuenta propia, simplemente la presentación de los impuestos al valor agregado de los últimos 6 meses o de la documentación que respalde la actividad que está llevando adelante y por medio del cual se está ganando la vida, ¿verdad? Ujú. Después el certificado de no haber recibido ningún tipo de subsidio que tenga relación con la vivienda, la carta oferta de la persona que quiere vender, Claro. y otros requisitos mínimos que ya son de mero cumplimiento, ¿verdad? Sin antecedentes judiciales, porque al final el crédito lo va a sacar del sector financiero, ¿verdad? El ministerio no financia, lo que hace es entregar la ayuda económica, el subsidio, que es un Es como el regalo. impulso. Es un regalo realmente, ¿verdad? Porque eso no tiene retorno. Eso el Estado entrega en este caso, al organismo financiero, a la AFD, que es la que administra nuestros recursos, ¿verdad? Sí. Y la AFD ya va a entregarle al banco para que complete el crédito con que finalmente va a pagar a la persona que está vendiendo, ¿verdad? Y de esa manera la gente pasa de ser un inquilino a ser propietario de su propia casa. Ministro, ¿me permite hacer una breve pausa? Sí, A con la mucho vuelta, gusto. ¿qué le parece si hablamos de las viviendas para el sector rural? También me interesaría saber qué se está haciendo con las comunidades indígenas, porque no todo se construye aquí en la capital, donde también hay mucha demanda por los asentamientos que hay en el departamento central. Pero a la vuelta de la pausa seguimos hablando aquí de la importancia de la vivienda propia, el déficit habitacional y todo esto que nos cuenta el ministro de la Vivienda aquí en el descargo. Hacemos una pausa. Estamos conociendo en detalle la situación habitacional de nuestro país de la mano del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el licenciado Carlos Pereira, a quien agradecemos su tiempo, nos acompaña hoy en los estudios de Mega TV. El gobierno actualmente, el actual gobierno ha construido 29.000 soluciones habitacionales en los 17 departamentos. Eso de alguna manera, primero me corrige usted a ver si la cifra está actualizada o me faltan algunos números. En realidad ya estamos llegando a 31.989, para ser exacto. 31.000. Casi 32.000. 32.000. En esta administración. En esta administración. Eso de alguna manera, esos números le han O puesto... sea, durante todo el gobierno del presidente Mario Aodo. Así mismo. ¿Eso de alguna manera ha puesto un foco especial a las comunidades indígenas, al sector rural o ha centralizado de alguna manera aquí en el departamento central y Asunción? Sí, definitivamente. Y ahí es importante destacar de que los recursos de la donación de la República de China-Taiwán casi todos son asignados a comunidades indígenas, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos con una proyección, ya se han construido más de 4.500. Actualmente estamos en la construcción de 1.000 unidades habitacionales para comunidades indígenas y pueblos originarios en el Chaco. Ahora hemos terminado recién 325 viviendas en la zona de Boquerón, y ahora de 545 viviendas que hemos hecho el llamado, se han adjudicado 188. El resto se ha declarado desierto y ahora se está nuevamente volviendo a gestionar eso, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajar con las comunidades indígenas, el prototipo de viviendas que ellos quieren o que ellos esperan? ¿Cómo ha sido ese trabajo intercultural allí, ministro? Bueno, realmente ahí la dirección social juega un papel fundamental. Primero porque hay que entender las diferentes etnias que se tiene. Ellos tienen su, como le llaman ellos, es el derecho consuetudinario, ¿verdad? Claro. Cada uno tiene su costumbre, cada raza tiene su característica, tiene su hábitat, y las tipologías de viviendas son distintas, ¿verdad? Son las apareadas y la que en guaraní se dice culata yowai, se dice. O sea, son casas especiales para ellos, diseñadas por ellos y que se compadecen con su realidad social y con su... Esa, por ejemplo, son... Ese es el antes. Claro, ahí está. Ese es el prototipo de viviendas
para el sector de los indígenas. Sí. Sí, le agradecemos mucho a su equipo de comunicación que nos facilitó estas imágenes porque de alguna manera queríamos graficar durante esta entrevista los datos que usted nos vaya proporcionando. La deuda que tiene el gobierno o el Estado paraguayo con las comunidades indígenas cuando hablamos de déficit habitacional, ¿de cuánto hablamos, ministro? Bueno, realmente yo no tengo precisado cuántas comunidades indígenas realmente existe, ¿verdad? Pero solemos trabajar con el INDI y todas las comunidades que suelen ir a gestionar y a hacer sus reclamos y sus pedidos en el INDI finalmente son derivados al Ministerio de Urbanismo y nosotros somos los que recibimos los proyectos que presentan los servicios de asistencia técnica, que son las empresas que hacen el estudio social, hacen el trabajo de la verificación de composición de familias. Primero certifican de que sean del sector de pobreza, luego se encargan de que las familias tengan una constitución, ¿verdad? La documentación que respalda cada grupo familiar. Y eso es lo que finalmente se presenta en el ministerio para que en las diferentes direcciones, la dirección social verifica la integridad y la composición familiar. La dirección técnica se encarga de realizar el estudio técnico de los planos presentados por los estudios, por el servicio de asistencia técnica. La dirección de hábitat, que es la que certifica de que el suelo o el lugar donde se presenta el proyecto no sea inundable y esté apto como para que la construcción pueda ser realizada. Y finalmente la dirección de Fonavis, que califica el proyecto y lo aprueba ya para la emisión del subsidio. Es más o menos ese el proceso administrativo que tiene que realizarse para que se pueda entregar esos certificados de subsidio. ¿Cuánto tiempo puede llevar a una persona, a una comunidad indígena o asentamientos gestionar y pedir la construcción de viviendas? Normalmente, según los técnicos, y eso está en el propio manual de procedimiento, ¿verdad? Se calcula entre 90 y 120 días y siempre y cuando también no existan lluvias o interrupciones de orden climático. Ese más o menos es el plazo de culminación de una vivienda social, ¿verdad? Pero eso es ya 120 días a partir del inicio de la construcción. A partir del inicio. Pero todo ese proceso burocrático de pedir, de calificar, de que todos mis papeles estén bien, eso no se ha cuantificado porque generalmente es lo que más se tarda. Bueno, eso nosotros hemos hecho un sistema internamente y lo estamos digitalizando de a poco para que aún sea mucho más rápido y para que la gente no tenga la necesidad de venir a presentar carpetas, sino lo pueda hacer en mecanismos virtuales, ¿verdad? Entiendo. Aprovechando la tecnología. Pero todo ese trámite lleva su tiempo, puede tardar más de un mes incluso, y depende mucho también de la calidad de la información, ¿verdad? Muchas veces las informaciones son incompletas, entonces tiene que volver a ir a actualizar. Muchas veces los trabajos de la revisión técnica tienen observaciones que hacen los arquitectos que tienen que ajustar, que tienen que volver a presentar y todo eso es previo a la construcción, ¿verdad? Una vez que se construye, ese es el plazo más o menos. A este programa específico para las comunidades indígenas, ¿se podría decir que se suma el programa Xetapui? El programa Xetapui se denomina luego a la administración de comunidades, de construcción de comunidades indígenas. Entiendo. Y va para todos los pueblos originarios del país, sí. Incluyendo los departamentos del Chaco. Sí, exactamente. ¿De alguna manera construir lejos de la capital es más costoso una vivienda, por ejemplo? ¿No es lo mismo llevar ladrillo aquí en el departamento central o por la Nocal que llevar, por ejemplo, a Alto Paraguay o al norte o al sur del país cuando está muy lejos de la capital? Definitivamente es así. Es un poco más cara la casa que se hace para las comunidades indígenas por todos esos trámites y procesos que estás mencionando, ¿verdad? La distancia, la manera de llevar los materiales, toda esa
complejidad que se da, que se tiene que el instalar. equipo de construcción que tiene que ir, tiene que trasladar máquinas, o sea, todo eso tiene su efecto, ¿verdad? En la construcción y en el costo final de la vivienda. Por eso es un poco más caro que las viviendas sociales que se hacen, diríamos, en territorios que no estén muy alejados de la ciudad. Ministro, hay un cuadro que queremos compartir con el equipo de producción y con usted que tiene que ver un poco con la descripción según la última encuesta de hogares que hace el Instituto de Estadísticas, Encuestas y Censo, del que también fue usted representante. Recuerdo los tiempos en que trabajaba allí. Me decía fuera de cámara el ministro que si seguía en ese cargo a esta altura le iban a preocupar los censos, ahora le preocupan las viviendas. ¿Cuándo vamos a dejar de tener ese rancho, ministro? Bueno, mira, María Cristina, yo creo que para todos los que hoy estamos en función pública, siempre lo que nosotros queremos es construir políticas públicas que nos permitan enfrentar las diferentes situaciones por lo que uno tiene que atravesar. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y es el primero, es justamente combatir el hambre, la pobreza. Y cuando nosotros miramos estos números, a mí me preocupan mucho de que siempre los subsidios que se entregan no tienen contrapartida. Y eso es prácticamente muy difícil administrarlo, por eso es importante la educación, por eso es importante la generación de empleo, y el subsidio debería de ser en una menor proporción, como para que pueda alcanzar a mayor cantidad de familias vulnerables. Y en lo que nosotros creemos y que tenemos que trabajar más es precisamente en esa cultura de encontrar la combinación entre la escuela y el trabajo, de que ya haya desde la misma educación escolar, ya existan formaciones de tecnicaturas que permitan a que la gente vaya adquiriendo oficio y eso le permita tener un lugar en el mercado laboral como para poder ir ganándose la vida y para que en todo caso el aporte que haga el Estado sea un subsidio temporal, de modo que le pueda tocar a otras comunidades que están pasando por una situación de vulnerabilidad y que no se vuelva una constante en donde muchas veces eso distrae y hace de que menos familias puedan acceder a esos beneficios. Ministro, estas consideraciones que usted hace respecto al valor que tiene el subsidio, ¿es porque el ministerio tiene registros fehacientes de que la gente recibe una vivienda subsidiada y la vuelve a vender? Ese caso se dio en el barrio San Francisco, que fue un barrio modelo, que tuvo eso que usted dice, tiene escuela, tuvo escuelas de formación también, pero sin embargo hubieron casos otra vez en el que se vendieron la posesión, o no sé qué es lo que vendieron, porque realmente hasta ahora no tienen el título. Ellos, recuerdo el año pasado cuando pasábamos por el barrio San Francisco, nos decían que tampoco ni la luz, ni la electricidad, ni el agua tenían todavía facturas a su nombre. ¿Cuál es la solución que usted ve en ese contexto de cosas? Bueno, realmente eso me encanta la pregunta porque estuvimos el viernes precisamente en el barrio San Francisco, ¿verdad? Hace poco más de un mes el Ministerio de Defensa transfirió ya la propiedad al Ministerio de Urbanismo, o sea que hoy nosotros tenemos la facultad de ir a ordenar el barrio. Anteriormente no teníamos esa representatividad legal de poder ir a hacer el ordenamiento que habría que hacer. Como bien dijiste, ahí hay una escuela, hay colegios, ahí funciona centros comunitarios, puestos de salud, hay una unidad de salud familiar, sí, hay una comisaría. Está activa la formación de niños, pequeños niños, ¿verdad? De 2 a 7 años, ¿verdad? Como una escuela parvularia. Sí. Me tocó ver, ellos estaban jugando, estaban almorzando. Me dio mucha satisfacción ver de que tienen el desayuno, el almuerzo, la merienda y la media tarde, como le llaman. Eso es un mérito de la ministra de la Niñez, que siempre está también trabajando con nosotros. Nosotros estuvimos este día viernes ahí precisamente para ir conciliando el inventario de familias que hemos tenido. Estamos regularizando muchas de las que ya no están, o como bien dijiste, las que han vendido de una manera que no ha sido la manera regular de hacerlo. Entonces estamos tratando de ordenar a las familias en sus respectivas casas
ellos van a pagar por el terreno realmente de la edificación. O sea que eso no es un mito urbano, es real. Es real. La gente cedió, vendió o como lo quieran llamar. Lo hizo así sabiendo de que eso es, que está prohibido, ¿verdad? Y también nos hemos constituido en una fábrica, en una maquiladora que está ahí cerca, tratando de interesar al propietario que nos dio su compromiso de que una vez que nosotros firmemos un convenio y una vez que tengamos el censo de cuántas mujeres y varones viven en el barrio San Francisco y que no están teniendo un trabajo fijo, vamos a cuantificar eso para que en 60 días ellos puedan adquirir la destreza, la capacitación para poder ser confeccionistas y así poder incorporarse a un mercado laboral formal con seguridad social, donde va a tener su IPS y va a tener por sobre todas las cosas el trabajo ahí mismo dentro del recinto, ¿verdad? O sea, no va a tener que salir a trasladarse, no va a tener que pagar pasaje, no va a trasladarse de un lugar a otro, sino que van a vivir y van a trabajar en el mismo lugar. Ministro, si el caso del barrio San Francisco, que tiene toda esa infraestructura comunitaria que mencionó usted y que también nosotros hemos visto, tuvo sus defectos, hay gente que cedió, que vendió sus viviendas. ¿Cómo es el caso de las urbanizaciones que hacen en el interior, que a veces son 50 casas en el medio del bosque, ¿verdad? ¿Será que me puede contar esa experiencia que tiene a la vuelta a la pausa? ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa. Estamos hablando aquí del valor de la vivienda, de qué nos caracteriza a los paraguayos cuando recibimos esa vivienda subsidiada, cómo lo valoramos, si valoramos más esa casa que compramos con sudor y lágrimas o esa casa que realmente nos ofrecen a través de los subsidios. A la vuelta a la pausa seguimos hablando con el ministro aquí en El Descargo. Estamos en la grata compañía del ministro de la Vivienda, el licenciado Carlos Pereira, aquí en los estudios de Mega TV, hablando de la importancia de la vivienda y la calidad de la vivienda y también el valor que le damos los paraguayos cuando recibimos esa vivienda subsidiada. Hablábamos de la experiencia del barrio San Francisco, que muchas personas cedieron y vendieron su lugar y me imagino que ahora pasan otra vez nuevamente a engrosar la lista de personas sin una vivienda en Paraguay. Eso también pasa en el interior, que la gente de alguna manera deja otra vez esa casa que recibió subsidiada y ¿qué pasa? El ministerio le da un seguimiento a esos asentamientos. Ustedes vuelven después de que el presidente va, inaugura y entregan las casas, vuelven a verificar si esa familia que recibió sigue allí, ministro. Nosotros tenemos una dirección social que así como se encarga de hacer el primer filtro, ¿verdad? De la composición de la familia antes de que sea inclusive entregada al certificado de subsidio que finalmente se transforma en la unidad habitacional que es la que se les entrega, como bien decís, ¿verdad? También hay un departamento que hace el seguimiento y ahí es donde a veces nosotros encontramos y vemos de que mucha gente vende, como bien decimos, comercializa y lo hace de una manera irregular, ¿verdad? Porque eso no se puede hacer por 10 años. Y si lo hizo por un contrato privado, lo hizo de manera irregular. Y tratamos nosotros en esos casos de recuperar eso, anular el subsidio y readjudicar a otra familia que realmente tenga la característica de que sea una familia que esté en la zona, en la comunidad o distrito y que sea de pobreza o pobreza extrema. Y esos casos son importantes, como por ejemplo para que le haga pensar al ministerio o en repensar incluso al propio gobierno si vale la pena seguir subsidiando. Bueno, esa es una linda pregunta, ¿verdad? Yo creo que el COVID, la pandemia, el COVID a nosotros nos ha hecho reflexionar de muchas maneras. Primero, nos ha demostrado la enorme debilidad que existen en muchas instituciones, ¿verdad? A raíz de ello, hoy el sistema de salud está mucho mejor preparado que como nunca antes en la historia de nuestro país, ¿verdad? También la pandemia nos ha demostrado las debilidades nuestras, de que los recursos que tenemos para atender a tanta gente no resulta suficiente como para eso. Entonces, creo yo de que además de eso ha impactado en muchas personas que han perdido sus respectivos trabajos o lugares de trabajo y así también ellos hoy de manera individual han
emprendido actividades propias, han encontrado a través de su talento la manera de tener una actividad que incluso a algunos le va mejor, ¿verdad? Porque tienen 2 o 3 actividades que desarrollan, es dueño de su propio tiempo. Y más allá de eso, lo que nosotros notamos es de que sobre todo la gente joven que tiene mucha innovación, mucha capacidad de innovar, de emprender, necesita de tener un acceso con mayor facilidad a un crédito blando, ¿verdad? Algo que le pueda ayudar a desarrollarse, a ir adquiriendo mayor capacidad de poder ser más productivo. Y nosotros creo que todo eso lo hemos analizado y yo particularmente tengo la visión de que el subsidio debería de ser estudiado, el subsidio debería de ser reducido, ¿verdad? Primero para que le llegue a mayor cantidad de gente vulnerable y segundo debería de ser temporal. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es apostar a la educación, tratar de que ya existan formación de tecnicaturas mientras se esté estudiando como para que sea mucho más rápido el poder recalar en una actividad laboral o en un trabajo siendo joven y estudiando todavía. Todo eso es incrementar la productividad, todo eso representa generar mayores posibilidades de ingreso para la gente y por supuesto que al tener mayor capacidad de ingreso uno tiene mayor capacidad de comprar, de invertir, de ahorrar y eso es lo que finalmente hace que se mueva el sistema económico, ¿verdad? Yo creo que la Argentina es un ejemplo, imagínense, tiene un 84% de inflación y está lleno de subsidios, ¿verdad? Ahí hay subsidio por hijos especiales, hay subsidio por hijo, hay subsidio por no tener hijo, hay subsidio por gente que no trabaja. Por estudiar. O sea, hay un abanico de alternativas que son subsidiadas por el Estado y el Estado no tiene contrapartida de ingresos. Esos son gastos públicos que hacen de que erosione el presupuesto público y finalmente eso hace que la gente tenga que pagar después con el impacto inflacionario. Nosotros por suerte tenemos una macroeconomía muy ordenada, nuestras finanzas públicas están bien fundadas, bien consolidadas, nuestros fundamentos macroeconómicos son sólidos, tenemos un Banco Central independiente, tenemos un Ministerio de Hacienda muy sólido a la hora del manejo del gasto público. Y ahora por eso es que después de haber salido de la ley de responsabilidad fiscal, donde teníamos un déficit de no más de 1,5 del Producto Interno Bruto, rápidamente estamos volviendo a la situación normal, diríamos, de nuestra economía. Y eso hace de que realmente hoy tengamos una situación muy distinta que otros países en la región. Ministro, esta mirada que tiene usted respecto a una política pública de asistencia a las personas, ¿de alguna manera va a impregnar en este presupuesto que está ya ahora en manos del Congreso Nacional, que pasó por Hacienda? ¿Van a focalizar más la ayuda al sector del sector de la clase media y de alguna manera va a llegar a más personas que el subsidio directo que subsidia el 95% de las viviendas que estaba entregando el gobierno? ¿Va a cambiar en algo esa política? Y todo va a depender. El Ministerio de Hacienda entregó al Congreso Nacional días pasados aproximadamente un presupuesto que orilla los 14.300 millones de dólares y en el caso de que el Congreso apruebe un déficit fiscal de hasta 2.3, sí. En ese caso sí al Ministerio de Urbanismo le estaría correspondiendo unos 51 millones de dólares más que hoy no tenemos y eso sí para nosotros es una inyección muy importante porque vamos a tener una mayor posibilidad de poder prorratear en otros programas que hasta hoy no hemos tenido la profundización que queríamos para poder llegar a mayor cantidad de gente, tanto en los sectores de vulnerabilidad como en la clase media. Cuando pensamos en los sectores más vulnerables, se habla de que el sector urbano es el que más va a crecer, un 6% más que el sector rural. Eso también va a hacer que ustedes miren más a las ciudades. Me decía al inicio del programa que están detrás del AMUAMA, ¿verdad?, de la Asociación de Municipalidades de Asunción y el área metropolitana. ¿Qué tienen pensado para el área central, donde hay 1.300 asentamientos informales, ministro?
Bueno, realmente ese es un trabajo permanente, ¿verdad? Lo que nosotros estamos haciendo es una focalización territorial. Eso es la antesala, un ordenamiento territorial. Por eso es importante la visión urbanística que tienen los arquitectos, que en un marco de sustentabilidad urbana hoy integren en una visión el acceso a los medios de transporte, que esté cerca del centro comunitario, de un centro comercial, de un centro de salud, de lugares donde la gente pueda ir. De manera que haya una integración y donde la constitución de un nuevo barrio realmente se compadezca con la nueva realidad económica y social en la que se instala esa nueva edificación o ese nuevo complejo edilicio inmobiliario, ¿verdad? En ese sentido también me preocupa que incluso no todos los municipios tienen un plan de ordenamiento territorial. Van a trabajar primero en ese plan. De los 260 y tantos municipios que tenemos, me imagino que ni 60 tienen ese plan, ministro. Bueno, yo creo que hemos dado un paso importante en materia de ordenamiento territorial y de planificación, ¿verdad? Ya desde la Secretaría Técnica de Planificación nosotros hemos trabajado con los municipios, hemos tratado de contribuir con ellos en el manejo de su sistema de planificación por resultado. Eso es darle un apoyo a su presupuesto, eso es apoyarle a que el presupuesto sea gastado en aquellos gastos o en aquellas inversiones que realmente requieran mayor atención conforme a su nivel de criticidad y a sus necesidades, ¿verdad?, en la comunidad en donde se encuentren. Y hoy en el Ministerio de Urbanismo estamos complementando esa asistencia ya con un concepto mucho más compenetrado con la arquitectura, con el urbanismo, con la arborización, con la sostenibilidad del ambiente. O sea, hoy tenemos mucho más equilibrado y combinado todos esos esfuerzos y capacidades que nosotros estamos volcando hacia los municipios a través de los técnicos, que finalmente son los que hacen de que el plan regulador que cada municipio luego pueda hacer, finalmente termine ordenando una comunidad. Por ejemplo, en un distrito del interior, si uno quiere poner una chanchería o quiere poner una pollería, ya tiene que estar el plan regulador para que pueda ordenar en qué lugar, a qué distancia de la ciudad, en qué tipo de zonas debería de instalarse una fábrica, que tengan desechos, que no contamine un arroyo. O sea, realmente nosotros hemos podido observar progresos importantes a nivel ambiental, a nivel comunitario, y sobre todo en estos últimos tiempos ya tenemos más de 90 municipios visitados en lo que va del año. Eso hace el viceministro de Urbanismo, el arquitecto Jorge Bosch, es el que personalmente con su equipo todos los días está a través de los medios digitales, inclusive instruyendo, dictando cursos de capacitación, asistiendo, respondiendo consultas, y nosotros también con gente del exterior que nos capacitan a nosotros, ¿verdad? Ministro, de alguna manera esta mirada que usted comparte ahora con nosotros y con la audiencia, creo que ha ampliado un poco las funciones de ITBU, que era antes un instituto para la creación de viviendas, después Senavitat, Secretaría Nacional, ahora es un ministerio de urbanismo, vivienda y hábitat. Eso de alguna manera ha triplicado también, ya que les asignan 3 funciones, ha triplicado el sistema de trabajo, el presupuesto, o solamente siguen teniendo presupuesto para construir casa, pero por ejemplo para la planificación, para que lo que se planifica sea sustentable. ¿Tienen todos esos abordajes, ministro? Bueno, realmente ahí tocaste un tema interesante, ¿verdad? Toda esa complejidad y todo ese enorme reto que tenemos como Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el presupuesto público asignado a la entidad no es suficiente para poder atender transversalmente toda nuestra obligación. Estos 3 ¿verdad? Conceptos que le define como ministerio. Por eso es que nosotros insistimos en que podamos cambiar nuestra carta orgánica, podamos emitir certificado de participación como para poder constituir en un fideicomiso las innumerables cantidades de inmuebles que tiene el ministerio, que tienen mucho valor económico. ¿Qué es lo que hay que cambiar en esa carta orgánica, ministro? Y por ejemplo, la posibilidad de que nosotros, para no recurrir al Ministerio de Hacienda y contribuir con ello, tratar de rentabilizar los inmuebles que tenemos. Por ejemplo,
Mariscal López y Brasil, ahí estaba precisamente Ibu, ¿cuánto vale esa propiedad? Es del ministerio. Entonces, la idea es que cuando nos saque un decreto del Poder Ejecutivo, que estamos en plena gestión, eso se pueda constituir en un fideicomiso. El fideicomiso emite certificado de participación para aquellos inversionistas que hoy no están satisfechos con lo que les pagan en el banco por su certificado de depósito. Entonces apuestan a un complejo edilicio, se construye un edificio de departamento, eso se vende a los beneficiarios finales, financia la banca privada. Y la rentabilidad es para el Estado. Claro, cuando se haya terminado el edificio, cuando se hayan vendido todo, todos ganan. Gana el banco cobrando los intereses a quienes le vendieron. Ganan los beneficiarios finales que sustituyen sus alquileres por su respectivo departamento. Ganan los inversionistas porque retiran su capital con el interés pactado. Y gana el ministerio porque sobre lo que era un baldío, hoy es un complejo de departamento que tiene un plusvalor y que eso recibe en efectivo también como un recurso institucional que antes no tenía. Claro. Y es la manera de rentabilizar ese inmueble. ¿Y a cuánto estamos de que usted logre ese cambio en la Carta Orgánica, ministro? Y estamos a que todos los parlamentarios se convenzan de que para crecer sostenidamente y dentro de un desarrollo sustentable y para poder ofrecer a la ciudadanía la amplia gama de ofertas de inmuebles que se necesitan hoy para vivir, para trabajar, y a veces para vivir y trabajar en el mismo lugar, claro. Necesitamos de esa conciencia, necesitamos de esas modificaciones que hagan que nosotros podamos tener como institución la posibilidad de tener también recursos institucionales y poder hacer con el sector privado lo que la gente necesita. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Para la audiencia que tal vez no lo conoce mucho porque realmente nos costó que venga hoy aquí en Mega TV, el ministro estuvo en el Banco Nacional de Fomento, en la Secretaría Técnica de Planificación, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos también. Ha sido una larga trayectoria en el sector no tan público. Larga, pero estuve como presidente del BNF, sí me tocó estar exactamente en septiembre del 2012 había ingresado. Ha vencido mi mandato en el 2017, me quedé un año más con la administración anterior y luego volví al gobierno actual en la Secretaría Técnica de Planificación y ahora estoy en el Ministerio de Urbanismo hasta donde así. ¿Qué es lo más difícil cuando uno gestiona la cosa pública, ministro? Y lo más difícil es la burocracia, ¿verdad? Y también la corrupción, es muy difícil. Pero un reto interesante, creo que nosotros hemos trabajado bastante como para poder ir caminando hacia la formalidad y hacia lo que todos los paraguayos necesitamos, tener la conciencia de que el gasto público pueda llegar donde realmente se necesita en materia de salud, educación y en este caso de vivienda social. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable con Mega TV. Ha sido un gusto, María Cristina. El placer ha sido nuestro recibir toda esta información pública de primera mano, de la mano del ministro de Vivienda, Hábitat y Urbanismo. Realmente 3 conceptos que definen a este nuevo ministerio, pero con el mismo presupuesto de siempre, de solo construir casas subsidiadas, que lo ha dicho el ministro claramente aquí en Mega TV. El subsidio hay que repensarlo, hay que ponerle tiempo y espacio, hay que acotar para que el dinero que se pueda destinar a las viviendas sean públicas, llegue a todos los sectores, no solamente a los sectores más pobres, sino también a la clase media que de alguna manera puede contribuir a mejorar el déficit habitacional en Paraguay. Este es el tema que te proponemos esta semana en El Descargo. Mañana seguimos con otros aspectos que hacen a la vivienda en Paraguay. Muchas gracias por estar allí. Tapende Pujaré por Aite. Hasta mañana.